Bueno, seguimos. Seguimos, Arrancamos. seguimos. Vámonos. Bueno, le voy a pedir que me acompañen ahí en el libro de Mateo, capítulo Sí. 19, versículo 16. Si en algún momento se llega a cortar, avísame, Pablito, y paramos, ¿sabes? Bueno, bueno. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Bueno, eso es algo de lo que yo venía reflexionando. Siempre me pregunto qué es lo que a uno lo distrae, qué es lo que a nosotros por ahí nos saca del eje, nos desenfoca, nos preocupa, nos perturba en nuestra cabeza. Eh, y muchas veces eh, nosotros, bueno, dice ahí que había cumplido los mandamientos, ¿sí? Desde pequeño había cumplido los mandamientos y quería saber qué es lo que más le faltaba como para poder tener aquella vida eterna o poder ser parte y seguidor de Jesús, ¿sí? Y le dice, bueno, lo único que te falta es que vendas todo lo que tengas, que se lo repartas a los pobres y que vengas, ¿sí? Y cuando yo reflexionaba sobre eso me ponía a pensar y decía, bueno, una de las cosas que por ahí muchas veces a las personas, teniendo o no teniendo cierta riqueza, hablamos de lo económico, es un gran impedimento. La economía fue para el hombre siempre un impedimento eh, que lo vuelve loco, que lo desestabiliza, que lo preocupa, que lo envejece, que le hace, o sea, porque es algo que uno trabaja tanto en su interior y tanto en su mente, que lleva muchas veces a pensar que lo único que a la persona lo puede llegar a ser feliz es tener una buena economía, poder llegar a cumplir sus sueños, tener su casa, tener su auto, tener las comodidades, poder irse de vacaciones. Eso juega en la cabeza de muchos todo el tiempo, ¿sí? Dice que le dijo, bueno, vendé todo lo que tenés, y que él se fue muy triste porque era tanto lo que tenía, ¿sí? Que tenía que elegir entre su posición o seguir a aquel en quien tenía que empezar a conocer, que veía que hacía algunos que otros milagros, que veía que la gente lo seguía, pero que no estaba seguro o no se sentía tan seguro como él se sentía con lo que él, todo lo que él tenía, ¿sí? Dice la palabra allí en Mateo 6:25 también, dice, no nos afanéis por lo que vas a comer, por lo que vas a vestirte, ¿sí? Eh, de eso se afana las personas que realmente no tienen un conocimiento mayor del Señor. Dice, ¿acaso no es la vida más que la comida o el cuerpo más que el vestido? Dice allí en el versículo de Mateo 6:25, ¿sí? Y el afán que muchas veces uno le pone a las cosas diarias, conlleva a este tipo de situaciones que le toca vivir mayormente a muchos cristianos, ¿sí? Porque el afán es algo que a uno lo consume tanto en base a esto que decíamos recién, en querer tener lo mejor, en querer tener una buena economía, en poder llegar a fin de mes más tranquilo, porque esa es una de las excusas, ¿no? Que uno por ahí muchas veces utiliza, diciendo, bueno, la única forma de poder llegar mejor a fin de mes es que yo me quede en horario de iglesia, poder hacer alguna hora extra. Suspender mi participación, suspender mi tarea que el Señor me pidió que haga, simplemente para poder llegar mejor a fin de mes, ¿sí? Y esto es un afán y deja de ser una preocupación, deja de ser algo que trabaja dentro del corazón de la persona, de tal forma que uno ni siquiera se da cuenta porque le parece normal llegar a tener que dejar una reunión, dejar a tener que llegar a hacer una tarea por el hecho de que
voy a llegar mejor a fin de mes, o quizás pensando, ¿por qué no? Voy a poder llegar a traer un mejor diezmo, ¿sí? Sí. Quiero pensar que por ahí muchas veces piensan en eso, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer unos pesos más porque no solo yo quiero llegar mejor a fin de mes, sino que yo quiero ser una columna financiera de la iglesia. Eso lo dejo, como quien diría el pastor, en el pensamiento para otra prédica, Está ¿no? bueno. Como dice, como dice el pastor, pero dice, ¿acaso no es la vida más que la comida? ¿O el cuerpo más que el vestido? O sea, que nosotros estemos preocupados, o sea, que nosotros vivamos pendientes de cosas que como responsable o nosotros como cabeza de hogar debemos cumplir, conlleva a que sí tengamos muchas veces una cierta preocupación que no nos domina. O sea, tener una preocupación por algo que simplemente descansamos en que lo vamos a poder hacer porque es algo que el Señor a mí me enseñó a poder controlar. No me afano por tener algo más porque a nosotros nos han enseñado que el Señor nos da cada día o añade a nuestras vidas cada día conforme a lo que nosotros necesitamos. Si nosotros declaramos que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos sustenta, que Él es quien está pendiente de todas nuestras áreas, que Él es aquel quien siempre se preocupa aún de las cosas que ni siquiera nosotros nos preocupamos, porque de tantas cosas que hay en nuestra cabeza, descuidamos un montón de otras. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces el afán, la preocupación y esa ansiedad de querer tener algo más nos lleva a esta situación que decíamos recién, de poder dejar muchas veces ciertas cosas de lado, ¿sí? Primordialmente, siempre da la casualidad que cuando uno, la única forma que tiene uno de poder hacer una diferencia es en horario de iglesia, ¿no? Porque no te van a decir, bueno, para hacer una diferencia tenés que venir los martes, pero a partir de las 10 de la noche, o los jueves después de las 10 de la noche, no. Te tenés que quedar de 6 a 8 o 9 de la noche en el horario de reunión, es la única forma de poder hacer diferencia, parece a propósito, ¿no? Pero lo que voy yo es que la sociedad, la gente vive tan preocupada porque por cosas que realmente uno tendría que aprender a descansar en el Señor. Si hay algo que muchas veces nos roba el tiempo, ¿sí? Y lo podemos identificar y quizás parezca figurita repetida y que siempre decimos lo mismo, pero entre nosotros muchas veces debemos hacernos un análisis y decir, ¿qué es lo que a mí me roba el tiempo? ¿Qué es lo que a mí me afana? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿O qué es lo que me lleva a mí a desenfocarme de la tarea que yo debo realizar o debo hacer? ¿No? Y yo decía, leía el versículo y decía, ¿no? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Imagínense que, como dice el pastor, parafraseándolo, decía, bueno, lo único que te falta es dejar las redes sociales, ¿sí? Dejarlas de lado y vení y seguime, porque eso te roba el tiempo, ¿no? Y oyendo a este joven, ¿sí? Viendo que tenía tantos seguidores, agarró y se fue muy triste por no seguir. ¿Se entiende? O sea, prefirió sus seguidores, prefirió seguir estando en su mundo, ¿sí? Y seguir apartado completamente de las cosas que el Señor tiene para darnos. Créame que cuando uno entra al Evangelio, yo vengo de una vida mundana, de una vida diferente, ¿no? En donde yo entré al Evangelio y mi vida cambió, ¿no? Mi vida va cambiando día a día, pero yo siempre a todas las personas le puedo decir que el Evangelio es placentero. Vivir sabiendo que Cristo vive en mí, para mí es placentero. A mí me hace sentir bien. Yo vivo una vida diferente. Yo puedo testificar que Cristo hizo cosas en mi vida, ¿no? Yo puedo, el otro día, bueno, cuento, sí, entre paréntesis, tenía una preocupación, sí, de papá, porque mi nena tenía que ir fue al dentista y tiene que hacerse unos aparatos, ¿sí? En donde sale 12.000 pesos el aparato que tiene que hacerse, ¿no? Y yo decía, bueno, vamos a orar primeramente, le decía a mi esposa,
Pero ese orar lleva a que muchas veces uno busca en su cabeza, ¿no? Ciertos atajos, diciendo, bueno, le voy a dar una mano al Señor, quizás esta idea sea buena, ¿no? Como, porque a veces nos pasa, ¿no? Queremos darle idea a nosotros, le queremos dar idea al Señor, es algo de loco, pero pasa. Y decía, bueno, hablaba con mi esposa, me llama mi esposa por teléfono porque la había llevado de vuelta a hacerle un molde, dejando una seña, y resulta ser que 12.000 pesos salía la parte de arriba, y faltaba la parte de abajo otros 12.000 pesos más. Y yo decía, bueno, como que medio dije, pero eso no nos dijo. Cuando fui yo el otro día no me dijo que valía 12.000, bueno, ¿no? En un momento de... Corté con mi esposa, ¿no? Y decía, ¿cómo me jodió? ¿Cómo me jodió? Decía, no, seguía enojado, ¿cómo me jodió este chabón? Decía yo. Bueno, listo. Corto así, me voy yendo para la oficina y me llama el hijo del dueño y me pone un mensaje, me dice, vení. Bueno, fui, me acerqué, ¿no? Estaba él en su oficina y estaba contando plata y me dice, no hay nadie, ¿no? No, le digo, no hay nadie, voy yo, tomá, me dice, y me da plata. Y yo decía, y primero el instinto de uno, no, me estás jodiendo, le digo. No, no, en serio, ¿no? Tomá, me dice, no, no, vos me estás cargando, le digo, no, no. No, en serio, tomá, acá. Bueno, cuando yo agarré, me dice, bueno, te doy esto porque vi tu sacrificio, porque vi la dedicación que le pones al trabajo, porque vi lo que estabas haciendo, porque vi que sos una de las personas que siempre intenta sacar el trabajo, ¿no? Me empezó a decir cosas de las cuales él como podía tomarse para poder hacer esto que hacía. Cuando yo salí de la oficina, que él me dijo el monto que él me había dado, era prácticamente más de la mitad de lo que yo necesitaba para esos aparatos, ¿no? Entonces, lo que yo voy es que, digo, muchas veces nosotros intentamos buscar atajos, ¿sí? Para decirle al Señor, Señor, capaz que esta idea es buena y yo te puedo ayudar a vos en vez de vos ayudarme a mí, ¿se entiende? Y Dios me sorprendió porque vino de la persona menos esperada. O sea, vos, Pablito, esperás que te llame tu patrón, tomá, Pablito, esto para vos. No, a ti que te cruza por la cabeza, conociéndolo, pero ni cerca, ni cerca. Quizás es la última persona en la que uno quisiera o pudiera llegar a pensar, ¿se entiende? Pero Dios tiene esos cuidados en cuanto uno muchas veces puede descansar en sus promesas, en su cuidado, en su favor, en su amor, en que quizás si yo me hubiese afanado, yo me hubiese preocupado más de la cuenta, hubiese buscado la forma de hacer o de conseguir ese dinero ocupando tiempo que no me correspondía. Sin embargo, en eso que el Señor hizo, en ese mínimo detalle, ¿sí? Me daba la paz y la tranquilidad en mi corazón de decir, yo estoy en el control y en el cuidado de todas tus cosas. Yo soy aquel que se preocupa por vos, así como vos te preocupás por mis cosas, le dedicás el tiempo que le tenés que dedicar y hacer la tarea que yo te pida que haga, quédate tranquilo, que yo voy a ser quien te sustente, que yo voy a ser quien te dé a vos cada una de las cosas. No hace falta que te preocupes y quizás no hace falta que me des idea, ¿sí? Porque yo voy a ser aquel que use la persona menos indicada para que te bendiga, para que yo te pueda bendecir. Entonces eso daba vuelta en mi cabeza y decía muchas veces, ¿no? Cuando uno puede descansar en el Señor, ¿no? Cómo Dios te sorprende, cómo Dios va haciendo cosas de las cuales pensar muchas veces, uno piensa que tener una buena economía es malo, ¿no? Y quizás muchas veces se equivoca, no es malo tener una buena economía, no es bueno, no es malo tener posiciones, lo malo es estar pendiente todo el tiempo de ella y que tus posiciones y que tu economía te domine y que te desenfoque de lo que el Señor tiene para tu vida, porque allí en el libro de Eclesiastés, le voy a pedir que me acompañen, en el capítulo 5, dice, versículo 19, asimismo todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte,
y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho del día de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. El tener riqueza dice que es un don de Dios, ¿no? Porque te da la sabiduría y el entendimiento para que vos puedas administrar aquello que recibiste simplemente por una bendición que el Señor nos otorga a nosotros como sus hijos. Entonces, el afanarme por tener muchos bienes, el afanarme por tener una buena economía, el preocuparme más de la cuenta intentando hacer o adelantar los procesos de Dios que tiene con nosotros, muchas veces nos juega en contra y nos desenfoca de la tarea que el Señor tiene y quiere hacer con nosotros. ¿Se entiende? Nosotros estudiamos la Biblia y decimos que el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien nos guarda, el Señor quien está pendiente, como decía recién, de cada una de nuestras áreas. A Él no se le escapa nada. O sea, a mí como papá, sobre mis hijos se me pueden escapar miles de cosas, ¿no? Y no estar pendiente. Pero el Señor como papá no se le escapa absolutamente nada. Él como papá tiene todos los cuidados necesarios que nosotros como sus hijos necesitamos. Él está tan pendiente de nosotros que a veces nos sorprende de esta forma, que a veces nos sorprende y nos bendice de una manera tal que ni siquiera nos podemos, y después nosotros decimos, no, la verdad que es difícil de entender, ¿no? Lo que el Señor hace, porque de la persona menos esperada, el Señor a mí me bendijo. Ya me había bendecido, el Señor me bendijo en un montón de otras veces con esta misma persona. Porque cuando yo me fui de ese trabajo, que llegué a un arreglo y me fui, probé en otro lugar y no me fue muy bien, esa persona a mí me volvió a llamar y me dio la misma, me dijo lo mismo que me dijo en esta ocasión cuando él me bendijo a través de parte del Señor. ¿Sí? Vi tu preocupación, vi tu dedicación, vi las cosas como las haces, vi tu responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno hace las cosas como si fueran para el Señor y no para el hombre, conlleva que Dios te va a bendecir, ¿no? Porque nosotros a través de estudiar la palabra podemos aprender a hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos, sabiendo de que quizás el hombre muchas veces puede llegar a ser ingrato, pero el Señor va a ablandar y aflojar su corazón para que nosotros podamos tener bendición, ¿se entiende? Entonces el tener riquezas es un don de Dios que nos da para poder saber administrar y que no tengamos esa disyuntiva de que soy yo que tengo que decidir o por el dinero o por seguir al Señor, como en esta ocasión, como leíamos allí en Mateo, ¿no? Vende todo, dáselo a los pobres, vení y seguime, ¿no? ¿Qué pasaría si el Señor hoy nos dice a nosotros, vende todo, vení y seguime, ¿no? En un hipotético caso, ¿no? O en el caso de que yo siempre pienso en el pastor, que el Señor lo llamó a tiempo completo, ¿no? O sea, deja absolutamente tu sustento, que para vos hoy es tu sustento, deja tu economía, deja esto que vos recibís por semana, por quincena o por mes, ¿sí? Y depende de mí, que yo voy a estar tan preocupado por vos que no te va a faltar nada, ¿no? Créame que cuando uno recibe este tipo de llamados, ¿sí? Primeramente es la bendición más grande que el hombre puede llegar a tener, porque ser escogido por Dios para hacer una tarea a tiempo completo, de verdad que conlleva que mi relación con el Señor es algo espectacular, algo que traerá fruto, algo que bendice, porque en este caso nos bendice a todos nosotros, ¿sí? Bendice a todos aquellos que se cruzan por acá y escuchan lo que el pastor viene en este tiempo compartiendo a cada uno de nosotros, nos enseña, nos edifica y nos da esta posibilidad de poder ser nosotros quienes también podemos seguir por este camino de lo que es predicar el Evangelio. Vuelvo a repetir, predicar el Evangelio es un placer para mi vida. Predicar la palabra del Señor es algo que a mí me agrada. Pueden quizás muchas personas decir un montón de cosas, pero Dios conoce mi corazón y sabe lo importante que es para mí poder hacer este tipo de tareas. ¿Se entiende? Porque Dios recompensa la intención del corazón. Entonces, yo estoy seguro que si Él ve mi corazón se alegra. Mi corazón puede entender su perdón. Mi corazón puede entender su redención. Mi corazón puede entender todo lo que Jesucristo tuvo que pasar en favor de mi vida. Y eso es algo que yo voy a tener que dárselo gracias por siempre. Yo digo, Señor,
hasta el último día en que yo respire, hasta el último segundo, yo voy a reconocer que soy pecador y te voy a pedir perdón. ¿Se entiende? Más allá de que Él perdonó todas mis culpas, Él perdonó todos mis pecados, mis iniquidades, mis faltas, Él perdonó absolutamente todo. Aún así yo me siento pecador, ¿no? Yo me siento delante de su presencia y ¿sí? Yo me siento pecador porque me equivoco cada día, porque cometo errores, ¿sí? Pero Él me da la posibilidad. El otro día decía el pastor que si no fuera por el Espíritu Santo nosotros no tendríamos ni siquiera la capacidad de llamarle Señor, ¿no? Entonces Terrible. que Él me permita a mí poder venir a arrodillarme o sentarme en mi cama y orar y decirle, Señor, perdóname, eso es algo que a mí me da muchas veces la posibilidad de poder ser agradecido con Dios, decirle, Señor, esto es algo que que el hombre secular no lo puede entender, ¿no? Quizás las iglesias son criticadas porque dice, hay un par de locos que se juntan a cantarle a aquel que no ven, ¿sí? Pero aquel que nos vemos sí lo podemos sentir, sí se manifiesta en nuestras vidas, sí está pendiente de nosotros, sí un montón de cosas que el hombre sin entendimiento, con la mente entenebrecida, jamás podrá entender lo que nosotros sentimos a la hora de poder hacer hoy, por ejemplo, esta reunión virtual, ¿no? De que esto no solamente queda grabado y se sube a las redes, esto queda anotado en los cielos para que Dios el día de mañana juzgue, recompense y haga todo lo que Él quiera en base a lo que nosotros hoy podemos hacer. ¿Se entiende? Entonces, yo el otro día estaba en una disyuntiva en mí, ¿no? Y pensaba y estaba medio más pensativo que nunca, como quien diría, ¿no? Estabas muy Y me extraño. estaba como enojado conmigo mismo también, de tanto pensar, ¿no? Y el pastor el otro día dio una enseñanza que yo la anoté, decía, a ver, si no me equivoco, dice el cristiano como palmera. Sí, ¿Te acuerdas? la perlita. Sí, sí, Espectacular esa perlita. ¿Sí? espectacular. Cuando el pastor empezó a dar esa perlita, ¿no? Y yo decía, venía en esos días, como te decía recién, medio medio, decía, el pastor dice, bueno, a ver, necesito un voluntario, ¿no? Dice, cuando el pastor dijo, bueno, Gonzalo, fue casualidad, fue casualidad, o sea, fue algo, fue algo de Dios. O sea, cuando el Señor lo mira a Gonzalo, ¿no? Y daba la explicación, yo decía, no lo puedo creer. Cuando sentí como cuando come caramelo que hace, ¿viste? Así el cachetazo, porque vuelvo a repetir, no fue casualidad en ese momento que el pastor, bueno, puso un ejemplo, tuvo un voluntario y dijo mi nombre, Gonzalo Mamón, decíamos con apellido y todo. ¿No? En ese momento pude entender ciertas cosas de las cuales yo venía pensando, ¿sí? Y cargando sobre mí que no tenía necesidad ni siquiera de cargarlas, porque de verdad que después de esta respuesta o de ese ejemplo que el pastor tuvo ahí en esa reflexión, decía, qué tonto que soy porque no, muchas veces me encierro, no sé si te pasa o les pasa, que uno se encierra muchas veces y el Señor, una respuesta tan sencilla, tan fácil, te da la claridad de algo en lo que hiciste 3, 4, 5 nudos, y hiciste esos nudos que no los puedes atar con nada, ¿sí? Entonces escuchaba y leía en la palabra y decía, y esto es algo que yo quiero preguntarte, ¿no? Porque te tengo a vos, así que cada vez conmigo o con el que le toca siempre suena vos o Nuni, están ahí siempre, ¿no? ¿Cómo en tu relación con Dios, en tu intimidad, en el momento de poder ser agradecido, cómo le expresás tu gratitud al Señor? No sé, saltás, gritás, te arrodillás, llorás, te reís, no sé, cómo expresás tu gratitud al Señor? Yo en lo personal grito. Eh, ya un par de veces, creo que lo he hecho ya un par de veces. En respuesta de agradecimiento suelo gritar, suelo pegar. Es como un desahogo. ¡Ah! Y le doy gracias a Dios siempre, sí, obvio que sí. Un grito y una ¡vamos! Así.
El león, decía el audio. Yo le veo ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 103. Amén. ¿Lo tiene? Amén, amén. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿No? Nosotros estamos acá en esta palabra, y era lo que yo te expresaba recién, ¿no? Acá lo vemos a David, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, si lo tiene por ahí, yo le digo el versículo. No, primera de Tesalonicenses 5:23. ¿5? 5:23. Amén. Amén. Ya está. ¿Lo lee, por favor? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros leemos en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, bendiga todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, bendiga su santo nombre. ¿No? Aquí vemos una gratitud hacia el Señor, en donde uno puede ver allí la expresión hacia la que yo me refería recién, cómo tenemos nosotros por ahí muchas veces esa intención de bendecir. Buscamos por ahí muchas veces palabras para poder expresarle al Señor que quiero decir algo de lo que quiero manifestarle algo más de lo que siento, porque me siento eufórico, porque me siento alegre, porque me siento con ganas como decía vos, quitar. No, Señor, te doy gracias a la tercera potencia, porque no tiene otra palabra como para poder identificarlo, ¿te entiendes? Señor, te doy gracias, infinitas gracias, no sé, de por ahí muchas veces uno identificar o que el Señor pueda, o nosotros buscar en nuestro léxico la forma de poder estar agradecido con el Señor. Cada David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, tu santo nombre. ¿No? O sea, una vida predispuesta a decirle, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te bendice y está completamente a tu pura disposición porque sos vos, porque me elegiste, identifico que usted y podrá allí expresar su motivo de gratitud. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿No? En esta expresión de gratitud, en esa expresión de poder decirle al Señor cuánto Él le agradece, ¿sí? ¿Sí? Por la vida, ¿sí? Le dice también beneficios, o sea, nosotros tenemos beneficios. El Señor nos otorga entre todo su amor, entre toda su misericordia, entre todo lo que Él nos brinda cada día, nos da beneficios, de los cuales era parte de lo que yo mencionaba cuando el pastor tomó ese ejemplo conmigo, ¿sí? Y dice el versículo 3, ¿sí? Cuando el Señor a nosotros nos limpia de nuestro pecado, ¿sí? El Señor nos limpia nuestro pecado, nos limpia nuestras rebeliones y nos limpia todas nuestras iniquidades. ¿Entiendes? El pecado afecta al espíritu, la rebelión afecta al alma y la iniquidad afecta al cuerpo, ¿sí? Entonces, en mi condición de pecador, en mi condición de pecador, ¿sí?
perdonó todos mis pecados, limpió mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿sí? Él se llevó absolutamente todo lo que a mí me impedía poder tener una relación con el Padre, Él lo quitó todo y el ejemplo, vuelvo a repetir, que el pastor dio, decía que Jesucristo intercambió las actas, ¿sí? La de Él fue puesta en mí, la mía fue puesta en Él, entonces el Señor cuando me con sus auriculares santos decía, me ve completamente limpio para gratitud, para que yo pueda decirle, Señor, alma mía, bendice a Jehová con todo tu espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿sí? Como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo lo que tengas para entregarle, porque busca uno la forma muchas veces de poder estar agradecido, de mostrarle esa gratitud, de poder decirle, Señor, lo que vos hiciste fue en vano, obviamente. Yo quiero agradecerte de esta forma, que tenga que hasta el último minuto de mi vida yo no pueda hacer este sacrificio que hiciste, porque a mí me permite. Dale, le voy a pedir que me acompañen ahí en el Salmo 32. A ver. ¿Lo tiene? A ver. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿No? Cuando dice ahí bienaventurado, nosotros podemos decir dichoso, ¿sí? Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y era parte de lo que yo decía al principio. Yo me siento dichoso porque el Señor me da la posibilidad de poder ser parte de su reino, ser parte de la tarea que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Bienaventurado aquel cuyas transgresiones fueron perdonadas, ¿sí? Yo me siento dichoso y le doy gracias a Dios y busco cada día la forma de poder expresarle mejor esa gratitud por haber perdonado mis pecados y darme la posibilidad de poder servirlo, en este caso por hacer esta tarea, ¿sí? Bueno, dice ahí en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, ¿sí? Nosotros ahí podemos identificar, pensar, analizar. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta muchas veces, que el Señor viene trabajando en nosotros. Quizás hay cosas que nosotros no confesamos, que no declaramos, y en lo oculto nos han enseñado que el diablo se mueve con toda la libertad porque es algo, es un área en donde él puede tranquilamente moverse cuando nosotros ocultamos o vivimos ocultando cosas. ¿Se entiende? A mí me tocaba dar un testimonio, una reflexión hace poco, cuando me tocó, y decía que llegó un momento en mi vida en donde yo decidí, o sea, a través de un proceso que Dios tuvo conmigo, de probar vivir una vida sin mentiras. ¿Entiendes? De probar vivir una vida sin ocultar absolutamente nada, de ser una persona transparente, de poder ser claro, en este caso acá con mi familia, con mi esposa, en no ocultarle. Quizás las personas tienen por costumbre guardarse ciertas cosas que por ahí no se dan cuenta que muchas veces le hacen mal, ¿sí? Se van guardando en su corazón tantas cosas que lo que uno guarda se pudre. Lo que uno guarda se empieza en algún momento. ¿Vio esa frase que dicen, todos tienen un muerto en el placar? ¿No? Es muy utilizada, ¿sí? Pero lo que muchos nos dicen es que ese muerto en cualquier momento va a empezar a largar olor, ¿sí? Es que aquello que yo oculto, aquello que está oculto y guardado en mi corazón, en algún momento va a salir a la luz. Entonces, ¿por qué tener que esperar que eso salga a la luz si yo puedo confesarlo
y que esa morada en donde el Señor quiere habitar pueda estar limpio para que Él pueda habitar y vivir realmente como Él quiere. ¿Se entiende? Entonces, mientras yo callo, mientras yo me guardo, ¿sí? Eso se va acumulando en mi corazón y es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Va a salir a la luz en semanas, en meses, en años, en algún momento, ese pecado, eso oculto va a salir a la luz. Entonces cuando yo tomé aquella determinación, después de, vuelvo a repetir, que el Señor hizo un trabajo en mi corazón, pude empezar a vivir una vida completamente diferente sin ocultar. ¿Por qué ocultarme si en realidad lo que, entre comillas, ocultaba no tenía sentido? O sea, ¿por qué muchas veces tener una contraseña en el celular y no permitir que nadie de tu familia lo sepa? Eh, ¿Por qué muchas veces no permitirle saber a tu esposa la clave de la tarjeta de débito, por ejemplo? No sé, se me vienen, son cosas que por ahí uno, mayormente porque el hombre se siente, en ese sentido, se siente, no, esto lo manejo yo y no lo toca nadie más. ¿Por qué? ¿No? Yo una vuelta hice una lista en una carpeta y le digo a mi señora, estas son todas las claves, le anoté la clave de la tarjeta, la clave del ANSES, la clave de todo, porque para todo se necesita clave, ¿sí? Esto es algo que lo utilizo yo, pero que vos tenés toda la libertad de poder utilizarla cuando vos quieras. Entonces, mientras yo callo, mi espíritu se envejece, ¿sí? Mi vida se envejece y entra en una decadencia total que me doy cuenta cuando ya no doy más, cuando ya exploto de todo y mi cabeza simplemente no resiste más nada. Dice ahí en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Pero por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, la única forma de que nosotros podamos ser agradecidos con el Señor, la única forma de que nosotros podamos expresar gratitud hacia Él es poder empezar a vivir una vida correcta como la que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Entiendes? Muchas veces he pensado yo antes de llegar al Evangelio que decía, lo que pasa es que ir a la iglesia es privarte de muchas cosas. Cosas que yo practicaba, salir a bailar, salir con mis amigos, tomar alcohol, fumar, ¿entiendes? Pero sin embargo, cuando yo entré al Evangelio me di cuenta de que no te obligan a nada, sino que te muestran una vida diferente para vivir, la cual es más placentera, la cual te permite poder encontrarle sentido a tu vida. ¿Entiendes? Hoy yo no sé si todos lo identifican así, pero yo siento que mi vida tiene sentido. ¿Entiendes? Yo sé que mi vida tiene un porqué en esta tierra. Tiene un porqué, por qué yo vivo cada día, por qué me levanto cada día, por qué hago lo que hago cada día. ¿Sí? Entonces, yo el otro día oraba, ¿sí? Acá en mi habitación y le decía, Señor, yo quiero vivir una vida como la que a vos te agrada, no como la que a mí me gusta, porque la que a mí me gusta es completamente diferente a la que Él quiere que yo tenga. Entonces yo le decía, Señor, nosotros en el grupo de alabanza le decimos al Señor que Él nos guíe en el espíritu a poder orar de la forma correcta. ¿Sí? Y yo le decía, Señor, yo quiero ser direccionado por vos para poder vivir una vida recta, para poder vivir una vida diferente, para que no me importe qué es lo que diga el que está al lado mío, a ver si yo estoy tan metido en las cosas de Dios o no, porque las críticas las vamos a tener siempre, porque los reproches van a estar siempre, porque se van a levantar personas que ni siquiera uno se imagina que se van a levantar, ¿sí? En su casa, en su familia, en el trabajo, ¿sí? Pero yo voy a tener tanta certeza y tanta seguridad en que Dios está en mi favor, que voy a poder encontrarle sentido a mi vida y vivir una vida diferente, ¿sí? Voy a poder empezar a remediar mis problemas matrimoniales,
voy a poder empezar a remediar mis problemas familiares, mis problemas laborales, todo lo que usted tenga hoy como inconveniente, simplemente va a encontrar la respuesta a poder hacer que usted pueda entender que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Se entiende? El que quiera venir en pos de mí, dice su palabra, tome su cruz cada día, sígame. ¿Sí? Imagínese si la palabra diría, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y vaya que lo crucifiquen. ¿Sí? Y vaya que usted sea crucificado y que lo que pasé yo lo tenga que pasar usted. Y después recién ahí yo me voy a acercar para traerlo hacia mí y que viva una vida diferente. Si hoy luchamos para que la gente pueda entender que por gracia y por amor Jesucristo nos da la posibilidad de presentarnos delante de su presencia, imagínense si le dicen que tiene que ser crucificado. No habría nadie dentro de la iglesia. ¿Entiende? Pero el Señor nos dice que tomemos cada día nuestra cruz, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra responsabilidad, todo lo que conlleva que nos aleja de Dios, tomarla cada día, ponerla bajo el control y el dominio total de Él, para que nosotros podamos ir en pos de Él. ¿Sí? Nosotros, vuelvo a repetir, no somos como iglesia mejor que nadie, somos diferentes y lo que nosotros estudiamos simplemente llega con una claridad a las personas, ¿sí? Que muchas veces lo pone entre, como bien diría, entre la espada y la pared, porque la persona tiene que tomar una decisión. ¿Sí? En muchas iglesias se predica solamente de prosperidad, de bendiciones y de todo lo que conlleva a verdaderamente no vivir una vida como la que Cristo quiere que vivamos. ¿Sí? Pero Dios a nosotros nos dio una tarea especial. Todo lo que pertenecemos a Jesús Rey de Gloria, todo lo que hoy se suman a escuchar con nosotros la transmisión, simplemente tienen en sus manos ahora una tarea por hacer que es diferente a la que venían haciendo. ¿Entiendes? Porque la claridad que el Señor a nosotros nos da en su palabra es algo que le revela a aquellos, ¿sí? que forman un grupo íntimo con Él, aquellos que forman una relación genuina, verdadera, de corazón. ¿Entiendes? Yo leía, donde yo trabajo, los dueños donde yo trabajo son judíos. ¿Sí? Por ejemplo, hoy a la tarde ellos comienzan un ayuno, ¿sí? Que en aquel tiempo se representaba como el día en que el sacerdote entraba al templo para pedir perdón por todos sus pecados. ¿Sí? Hoy le llaman el Yom Kippur. ¿Sí? Ellos hoy a la tarde presentan un ayuno en donde, en este caso, se juntan en el templo, se juntarán en sus casas, en base a lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial por la pandemia, ¿sí? Pero ellos se despojan absolutamente de todo, ¿sí? De sus calzados, no pueden usar nada de calzados de cuero, no pueden usar, las mujeres no pueden usar maquillaje, no pueden usar celulares, comienzan un ayuno en donde se privan absolutamente de todo, ¿sí? No comen, no toman agua y hacen plegarias consecutivas, o sea, orando en todo tiempo, oran en todo tiempo, ¿sí? Porque una vez al año hacen este ayuno en donde ellos piden perdón por todos sus pecados, ¿sí? Donde ellos hacen esas plegarias tan constantes, recordando y diciéndole al Señor, Señor, yo te prometí que este año que vos me diste, yo iba a hacer tal o cual cosa y sin embargo no lo cumplí. O sea, es algo tan sagrado para ellos que tienen que declarar absolutamente todo. ¿Entiendes? Si yo te prometí a vos como mi amigo que te iba, no sé, te iba a comprar el auto a cierto precio y no lo hice, ¿sí? Ellos van a pedir perdón, no sé, es un ejemplo bruto quizás, ¿sí? Pero en ese ayuno que ellos presentan, ¿sí? Que en aquel tiempo lo hacía el sacerdote entrando, ¿sí? Haciendo la expiación por el pecado de todo el pueblo. Hoy lo hacen ellos acá en el templo, o sea, privándose de todo eso, que su cuerpo sienta, ¿sí? O sea, afligiendo su cuerpo, ¿entiendes? O sea, dura desde hoy a la tarde hasta mañana a la tarde, en donde al finalizar ese ayuno hacen sonar el sofar, que le llaman el cuerno ese, ¿sí? Finalizando
aquel ayuno y dándole comienzo quizás a esa gracia renovada del Señor para con sus vidas. ¿Entiendes? Yo ayer en la semana leía un informe sobre eso y un hombre, un judío decía, bueno, después de que terminamos el ayuno el otro día, vemos si realmente el arrepentimiento fue genuino o no, decía, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía, pero vos lo vas a comprobar mañana, pero el Señor, vos en tu plegaria en la que haces, en el transcurso del ayuno, el Señor sabe si vos te arrepentiste de corazón o no. El Señor sabe en tu plegaria que vos hiciste un día antes si lo que vos estás haciendo realmente tiene sentido o simplemente es abominación a Jehová. ¿Se entiende? Entonces, nosotros por ahí muchas veces nos ponemos en esa posición de en nuestra oración prometerle cosas al Señor. Señor, a partir de mañana te prometo que voy a cambiar esta forma de ser mía porque sé que no la soporto. Pero en ese momento de oración que yo tengo con el Señor sabe si yo estoy abriendo mi corazón o no. En ese momento de oración el Señor sabe si yo realmente le estoy confesando algo que yo siento que necesito sacarlo de mí o que simplemente es un momento de palabrería, lo cual Él detesta y desecha por completo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. El Señor examina nuestro corazón en ese momento. Y Él puede ver allí en ese mismo instante, ¿sí?, si mi arrepentimiento es genuino o no, ¿no? Yo pensaba y decía, bueno, el martes cuando vuelva a trabajar, me voy a acercar al hijo del dueño que es judío y le voy a decir si se arrepintió de no haberme dado aumento todo este año, a ver si se arrepintió, me lo empieza a dar a partir del martes. ¿No? Es una forma de ponerlo a prueba, como quien diría, ¿no? ¿Te arrepentiste de no haberme dado el aumento de sueldo que me correspondía? ¿Se entiende? Entonces, ahí ya vamos a poder descubrir a ver si su arrepentimiento fue genuino o no. Esto era lo que compartía al principio y decía que por ahí muchas veces el afán de la vida, el querer tener más de lo que uno puede llegar a tener, simplemente conlleva a venir a hacer este tipo de oraciones delante de la presencia del Señor que no tienen sentido, que son vanas porque estoy tan metido en mi afán, estoy tan metido en poder progresar, en poder tener tantas cosas que no me hacen falta y que no las anhelo, simplemente es algo que uno las quiere tener por obsesión, las quiere tener porque las quiere tener y porque se las quiere quitar al otro para que el otro no las tenga yo, aunque sea que se pudra. ¿Se entiende? Entonces ese afán que por ahí muchas veces las personas viven o vivimos, nos llevan a impedirnos poder tener esta relación con el Señor, ¿sí? Nos impide poder expresar con nuestro corazón la gratitud de poder decirle, Señor, yo te doy gracias porque perdonaste todas mis iniquidades, porque me sanaste, porque me rescataste del hoyo, porque me coronás de favores, porque sacías mi boca, porque me rejuveneces como el águila, porque me das a mí la posibilidad de confesar mis pecados delante de tu presencia cada día, con mi corazón rendido a vos para que yo pueda vivir una vida diferente. Necesitamos nosotros como hijos de Dios vivir una vida diferente. Necesito poder empezar a entender que Él está preocupado por mis cosas, pero que yo debo preocuparme por sus cosas también. Que cada proceso de la vida que a nosotros nos toque pasar, Él está allí con nosotros, a nuestro lado, Él jamás nos abandona. Si hay alguien que lo aleja cada día más, somos nosotros, porque estamos pensando en la forma de cómo solucionar aquel problema, sin darnos cuenta que en ese momento lo único que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos, ¿sí? Y como dice y nos enseña por ahí muchas veces el pastor, usar aquel conocimiento, ¿sí?, para decirle al Señor, yo sé, porque está en tu palabra, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque vos venciste al mundo. Porque vos así en la cruz del Calvario te llevaste todas mis enfermedades, te llevaste todos mis pecados, te llevaste todas mis dolencias, te llevaste absolutamente todo lo que a mí me impedía hoy poder tener una relación con el Padre. Nosotros cerramos nuestros ojos y estamos delante de la presencia del Señor. Y es algo por ahí muchas veces yo trato de que charlamos con nuestros hijos, con mi esposa. Es decir, nosotros tenemos que entender, le digo yo, que nosotros nos presentamos delante del Creador de la humanidad,
que nosotros nos presentamos delante de quien gobierna este mundo entero, que nosotros nos presentamos delante de aquel quien todavía ni siquiera pudimos entender la magnitud de su grandeza, de su amor, de su control, de su dominio, de su esencia, de todo lo que conlleva a los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de su presencia, teniendo el conocimiento de todo eso, nos damos cuenta, ¿sí? Analizando nuestras vidas, que hay muchas cosas por revertir, que hay muchas cosas de las que nos afanamos, que hay muchas cosas de las que nos preocupan y sinceramente nos preocupan en vano, porque simplemente si depositamos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a dar la posibilidad o la forma o la estrategia de cómo avanzar y cómo progresar en cada una de estas cosas que a nosotros nos perturban en nuestro. ¿Entiendes? Entonces, así como hoy comienzan un ayuno, ¿sí? Los judíos para poder hacer plegarias continuas, pidiendo perdón por sus pecados, nosotros hagamos una oración para decirle y reconociendo delante de la presencia del Señor que nos hemos afanado tanto por la vida que simplemente hemos dejado de lado lo que Él tiene para hacer para nosotros, ¿sí? Porque cuando pasan ciertas circunstancias en nosotros que nos impiden hacer lo que el Señor quiere que hagamos, nos damos cuenta, pero nos damos cuenta con dolor. Muchas veces nos damos cuenta cuando las circunstancias se ponen más difíciles de las que se tendrían que haber puesto, perdón. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo? Si hoy el Señor me da la posibilidad, una vez más, de poder abrir y confesar con mi corazón que tengo cosas guardadas y que las debo sacar, que tengo cosas en mi corazón que en cualquier momento va a explotar o va a empezar a tener olor. ¿Por qué esperar hasta eso? Si el Señor quiere morar ahí adentro y yo debo prepararle esa habitación, para que Él se sienta complacido de estar ahí, para que Él se sienta complacido de poder direccionar mi vida para yo poder ser agradecido con Él y decir, Señor, alma mía, bendice a Jehová con todo mi espíritu, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. ¿Entiende? Bueno, esto es lo que yo tenía para compartir hoy con ustedes. Quizás no, no quedó tan claro por lo que fue quedando, por lo que fue pasando en el transcurso de lo que se fue cortando, ¿sí? Pero sé que parte de esto cada uno de nosotros tenemos para tomarlo, sé que va a ser de bendición, y sé que van a haber un montón de otras oportunidades en donde el Señor me va a dar la posibilidad de poder seguir predicando su palabra, porque Él sabe que es algo que a mí me agrada y anhelo con todo mi corazón poder hacer. Así que bueno, espero que sea de bendición, que Dios los bendiga, y le doy gracias una vez más a Dios por esto.